Buenos días, estudiantes del grado sexto. El día de hoy, entonces, en nuestra presentación hablaremos acerca de la guía número 1 que vamos a trabajar en este tercer periodo, acerca de los números decimales. Recordemos entonces que un número decimal es aquel que está formado por una parte entera, que la escribimos antes de la coma, y por una parte decimal que se escribe después de la coma. Dentro de los números decimales podemos encontrar fracciones decimales que pueden ser representadas en un número decimal. Una fracción decimal vamos a reconocerla porque en su denominador va a estar siempre acompañada de una potencia de 10, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Para transformar una fracción decimal a un número decimal, entonces lo que hacemos es escribir el número que aparece en el numerador, en este caso el 83, y vamos a tener presente la cantidad de ceros que aparecen en el denominador. Como en este caso aparece un 0 en el denominador, entonces lo que hacemos es colocar la coma de tal manera que nos quede un número después de la coma. En la siguiente fracción tenemos el número 4568 centésimas. Por lo tanto, escribimos el número 4568. Como necesitamos que nos queden dos números después de la coma, entonces ubicamos la coma de tal manera que nos queden los dos números que necesitamos. Y en el último ejemplo encontramos el número 324 milésimas. Observemos que, como el número 1000 tiene tres ceros, significa que debe quedarnos tres números después de la coma. Por lo tanto, en este caso es necesario agregar el número 0 al número decimal. Ahora, en la actividad número 1 de nuestra guía, entonces debemos relacionar el número decimal con su correspondiente fracción decimal. Para ello, vamos entonces a observar qué pasaría con el número 1,7. El número 1,7 nos indica que el numerador sería 17, por lo tanto, tenemos una de estas tres opciones. Y, como aparece un número después de la coma, entonces eso representa que en el denominador debe estar un 0 después del número 1. Por lo tanto, la fracción que corresponde al número decimal 1,7 es 17 décimos. Dentro de los números decimales podemos entonces hablar de una clasificación. Podemos señalar que existen expresiones decimales exactas. Son aquellas que tienen una cantidad finita de cifras decimales, es decir, que tienen fin, y podemos encontrar como ejemplo el número 3,14. Podemos hablar también de expresiones decimales periódicas puras. Son aquellas que tienen infinitas cifras decimales, es decir, que no tienen fin y que además se empiezan a repetir inmediatamente después de la coma decimal. Observemos que cada uno de los números que aparecen en el ejemplo empiezan a repetirse después de la coma. No necesariamente se repite un solo número, pueden repetirse dos, tres cifras diferentes. Por ejemplo, tenemos el número 0,333, los puntos suspensivos representan que el número no tiene fin. Encontramos luego el número 0,46, 46, 46, 49, 666 y en el último caso observamos que las cifras que se repiten son 4, 425, 8301, 8301 hasta el infinito. Por último podemos hablar de una expresión decimal periódica mixta. Es aquella que también tiene infinitas cifras decimales, pero que a diferencia del decimal periódico puro, empieza a repetirse un número, pero no inmediatamente después de la coma decimal. Es decir, aparece 1, 2, 3 cifras diferentes después de la coma y luego hay algo que empieza a repetirse. Entonces podemos observar como ejemplo el número 7,13, 6666, donde el 6 es el que empieza a repetirse y los puntos suspensivos representan que no tiene fin. En el siguiente número encontramos 84,25 y observamos que empieza a repetirse 4,414, 414, 414. Y en el último ejemplo encontramos que está el número 0,9 y se repite el 1308, 1308, puntos suspensivos para indicar que se repite infinitamente. Por lo tanto, la actividad número 2 de nuestra guía consiste precisamente en clasificar estos números decimales en exactos, periódicos puros o periódicos mixtos, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar. Podemos observar entonces a continuación algunos ejemplos, donde el ejercicio A, que es 2,47777, lo clasificamos como un decimal periódico mixto. Luego tenemos el número 15,5757, que es un decimal exacto.
A pesar de que se repita el 57, no podemos decir que es puro porque los puntos suspensivos no aparecen. Por lo tanto, si no hay puntos suspensivos, significa que el número tiene fin. Y por último, hablamos de un decimal periódico puro, donde observamos que el número 1 empieza a repetirse después de la coma. Vamos a hablar entonces ahora acerca del orden de los números decimales. Recordemos que hablar de un orden entre números es determinar cuál de los números es mayor, menor o si son iguales en este caso. Para ello es importante tener presente los símbolos menor, mayor o igual. ¿Cómo empleamos los símbolos? Recordemos que cuando vamos a hacer uso de los símbolos siempre leemos el ejercicio o los números de izquierda a derecha para poder establecer cuál de los tres símbolos debe usarse. Entonces, en este caso, si comparamos el número 5,37 y 6,378, podemos decir que 5,37 es menor que 6,378. En este caso, la conclusión podemos sacarla en un primer momento a partir de la parte entera. Siempre comparamos primero la parte que está antes de la coma y luego empezamos a comparar cada uno de los números que aparecen después de la coma. En este caso, si observamos al comparar lo que está antes de la coma, el 5 es menor que el 6, por lo tanto 5,37 es menor que 6,378. Luego, tenemos entonces que vamos a comparar los números 8,72 y 8,702. Lo primero que vamos a hacer es igualar la cantidad de cifras que aparecen después de la coma. Este número tiene 2, este número tiene 3, por lo tanto completamos con ceros en el primer número para que nos quede la misma cantidad de cifras decimales. Y luego empezamos a establecer una comparación. Lo que está antes de la coma, en este caso que es el número 8, es exactamente igual, por lo tanto no podemos establecer todavía ninguna relación de orden. Seguimos con el número 7, donde observamos que también son iguales. Y luego pasamos entonces al siguiente número y observamos que el número 2 es mayor que el número 0. Por lo tanto, como el 2 es mayor que el 0, significa que el número 8,720 es mayor que el número 8,702. Recordemos que el símbolo lo colocamos porque hacemos la lectura de izquierda a derecha. Y por último vamos a comparar los números 9,5 y 9,50. Igualamos la cantidad de cifras decimales, por lo tanto debemos agregar un número 0 al primer número, y al hacer la comparación observamos que ambos números son idénticos, por lo tanto en este caso colocamos el signo igual. En la guía ustedes van a encontrar entonces algunos ejercicios relacionados con el orden en situaciones problema, entonces van a resolverlos a partir de esta comparación, teniendo presente siempre los símbolos. Por último, vamos entonces a hablar acerca de la suma y resta de números decimales. Para ello, vamos a tener presente que los números se deben escribir de manera que sus comas queden en la misma columna y, al igual que mencionábamos ahorita, si hacen falta cifras decimales, algún número, entonces vamos a completarlos con ceros. Vamos entonces a analizar un ejemplo de suma y un ejemplo de resta para mirar cómo se deben realizar estas respectivas operaciones. Dice, Mariana corre 2,6 kilómetros en la mañana, 16,35 kilómetros en la tarde y 5 kilómetros en la noche. ¿Cuántos kilómetros recorre Mariana cada día? Por lo tanto, como queremos saber un recorrido total, debemos sumar lo que ella recorre durante cada una de las horas del día. Para ello, en un primer momento, entonces debemos alinear las comas. Bueno, en este caso, el 2,60, la coma quedó un poquito movida, entonces debe ir alineada con los demás números. Y luego igualamos los ceros, o mejor, igualamos la cantidad de cifras decimales agregando ceros. Entonces, en este caso, observamos que 2,6 tiene solo un número decimal, por lo tanto, agregamos un 0 para igualar con 35. Y el número 5, que no tiene ningún número después de la coma, entonces lo que hacemos en un primer momento es agregar la coma, que siempre la vamos a poner a la derecha del número, y luego agregar dos ceros en este caso. Si realizamos nuestra suma, entonces observamos que 0 más 5 más 0 nos da 5, 6 más 3 más 0 nos da 9, la coma que debe ser alineada, entonces la ponemos en el mismo lugar, luego sumamos 2 más 6 más 5 queda 13, llevo 1, y 1 más 1, 2. Por lo tanto, señalamos que Mariana recorre 23,95 kilómetros. Recordemos que es muy importante dar una respuesta cuando tenemos una situación problema con una pregunta determinada. Ahora, vamos a observar un ejemplo acerca de la resta. Decimos un tubo para el agua mide 6,5 metros de largo y se le divide en dos partes. Si una de las partes mide 4,83, ¿cuánto mide la otra parte? Entonces tenemos un tubo que tiene una determinada medida, vamos a partirlo en dos y al partirlo en dos sabemos que una de sus partes mide 4,83. Por lo tanto debemos restar al total de la longitud del tubo
el pedazo que conocemos para poder saber cuál es el pedazo que nos hace falta. Observemos que 6,5 tiene solamente un número después de la coma, mientras 4,83 tiene 2. Por lo tanto, en un primer momento agregamos un 0 para igualar las cifras decimales y hacemos nuestra resta. Como a 0 no le puedo quitar 3, entonces voy donde el vecino. Este 0 se transforma en un 10, 10 menos 3 da 7. Como este 5 le presto al 0, quedan un 4. A 4 no puedo sacarle 8, entonces vuelvo donde el vecino. Este 4 queda en 14, a 14 le quito 8, me dan 6. Y este 6 que le prestó al vecino queda en 5, y 5 menos 4 da 1. Por lo tanto, podemos decir que la longitud del tubo restante es 1,67 metros. Recordemos siempre dar respuesta a la pregunta que aparece en el enunciado. Por último, entonces es importante que tengamos presente para el desarrollo de nuestras actividades que es necesario tomar nota de la teoría y luego desarrollar cada una de las actividades que aparecen en la guía. La fecha de entrega de la actividad va a ser el 25 de septiembre y recuerden por favor escribir en caso de que tengan dudas acerca de las diferentes actividades. Este video sirve entonces como insumo para que ustedes puedan ayudarse en sus casas con el trabajo, revisarlo varias veces si es necesario, pero igual, si al observar el video siguen existiendo dudas acerca de los ejercicios, entonces no olviden por favor escribirme. Que tengan un feliz día y muchas gracias.